completa, ¿no es cierto? No, pantalla completa no, se ve el programa. Ahora sí se ve completa. ¿Ahí se la ve completa? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ya dejo verlos a ustedes. De cualquier manera, si tienen alguna duda, durante el desarrollo de la clase, abren el micrófono, me preguntan, porque si no después terminamos y tenemos que volver de nuevo al Power para poder ver, ¿no? Bueno, el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy corresponde a uno de los capítulos muy importantes dentro de los que son las enfermedades infecciosas ocasionadas por los virus. Más concretamente nos vamos a referir a lo que son las hepatitis, ¿sí? Esta temática que vamos a desarrollar hoy está en la bolilla número 2, en el programa analítico de Ustarme, que ustedes los pueden encontrar, en donde está referido a lo que son las hepatitis B y a las hepatitis C. Se ve el desplazamiento del cursor, ¿no es cierto? Sí. Bien. Las hepatitis, en realidad, configuran un grupo, como dije en un principio, de enfermedades infecciosas, ya desde épocas antiguas. Fíjense ustedes que hay algunos papiros en donde se describían en el antiguo Egipto algunas manifestaciones clínicas, síntomas y signos que se veían en aquella población de aquel entonces. Entonces, ya podemos decir que estas enfermedades ya se empezaban desde el punto de vista clínico y médico a conocer desde el antiguo Egipto, que son algunos jeroglíficos y papiros que se encontraron. Pero bien, es una enfermedad infecciosa muy importante y que todo el personal de salud, llámese médicos, odontólogos, bioquímicos, asistentes dentales, sanitaristas, instrumentistas, deben conocerla porque tiene una alta probabilidad de contagio, ya vamos a ver, con mínimas cantidades, y que a su vez en algunos casos, por supuesto, pueden ser de cursos letales, o sea, comprometer la vida de los pacientes. Y en primer lugar, para entender mejor esto, tenemos que conceptualizar a las hepatitis. ¿Qué son las hepatitis? Simplemente la vamos a definir, fíjense ustedes, como una enfermedad inflamatoria del hígado. Las causas, sus etiologías pueden ser muy variadas y diversas. Tenemos las infecciosas ocasionadas por las bacterias o por los virus, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. Las autoinmunitarias, ocasionadas en algunos casos por compromiso de enfermedades autoinmunes. Y las tóxicas, en las que se mencionan, por supuesto, el uso en cantidades importantes y por periodos prolongados del alcohol. Algunos venenos también pueden ocasionar este tipo de patología, o los fármacos administrados en forma prolongada y en altas dosis. Bueno, nosotros hoy nos vamos a ocupar de las hepatitis virales. Y tenemos que decir justamente que hay virus que son específicos para estas hepatitis, que son los llamados hepatotrofos, es decir, son aquellos que van a provocar hepatitis. Existe una gran variabilidad de hepatitis, se las numera de alguna forma a partir de letras. Tenemos las hepatitis A, las B, las C, las D y las E, siendo las más importantes las del grupo A, B y C. Fíjense ustedes las prevalencias, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los virus causantes de las hepatitis A y la E son mayormente transmitidos por vía fecal oral, a través de ya sea el agua o los alimentos contaminados, y son más prevalentes lógicamente en aquellos países con deficientes condiciones sanitarias. En cambio, los agentes causantes de las B, la C y la D ya son transmitidos por otro tipo de fuentes o formas de contagio, como son la sanguínea, la sexual, la transmisión de madre e hijo, es decir, la vertical, siendo esto ya, fíjense ustedes, de una distribución más heterogénea y que va a variar indudablemente de acuerdo a la región que se considere. De cualquier forma, la mayor prevalencia va a estar siempre asociada a determinadas prácticas que van a favorecer
ese tipo de transmisión, sea cualesquiera de las que mencionamos anteriormente, pero fundamentalmente por el uso de materiales infectados, ¿sí? Bueno, vamos a empezar en primer lugar porque el programa analítico nos pide el desarrollo de las B y las C. Vamos a referirnos hoy exclusivamente a las hepatitis B y hepatitis C. Para entender mejor las hepatitis B, ¿cuál es el concepto que debemos tener de lo que es una hepatitis B? Vamos a definirla conceptualmente diciendo que es una enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus de la hepatitis B, que puede provocar una inflamación o una necrosis hepatocelular. Desde el punto de vista clínico puede tener una evolución ya sea aguda o crónica, cuya culminación en este último caso, es decir, cuando entramos a la cronicidad, puede ser una cirrosis, puede ser un cáncer o puede ser una insuficiencia hepática y lo que es peor aún, conducir a la muerte del individuo. Epidemiológicamente, estos son datos que tienen algunos años, no mucho, 4 o 5, en donde fíjense en ustedes la trascendencia, la importancia que tiene este tipo de infección viral. Según la OMS, aproximadamente un 30% de la población mundial ya tiene evidencias serológicas de haber tenido o tiene una infección por el virus de la hepatitis B. Y fíjense en ustedes el causante de mortalidad que produce, 600.000 por año. En el mundo se estima que 400 millones son personas portadoras crónicas del virus y que al ser un portador crónico, desde el punto de vista evolutivo, van a tener un mayor riesgo aumentado a desarrollar ya sea una insuficiencia hepática o una cirrosis o lo que es un carcinoma, un hepatocarcinoma. Bien, en Estados Unidos y Europa, fíjense, la enfermedad tiene una endemicidad relativamente baja, hablamos de menos del 1%. No así ocurre en el centro y el sur del África, como en el Asia, en la cuenca amazónica, o en la China, donde ya hablamos de una mayor endemicidad, del 8% o más. Por suerte en nuestro país tenemos una endemicidad baja, más o menos 300.000 portadores del antígeno de superficie. Este mapita que yo les pongo es un poquito como corolario para entender lo que les dije anteriormente. Fíjense ustedes, endemicidad alta que está de color rojo, mayor al 8%. Hablamos, por ejemplo, de lo que sería la cuenca amazónica, algunos países como el Perú, por ejemplo, el norte de Bolivia, centro y sur del África, lo que es China, lo que es el sur del Asia. Una endemicidad intermedia, África, norte y algunos países europeos y el norte del África, y la baja, menos del 1%, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Norteamérica, dentro de los cuales mencionamos Estados Unidos, como así también Canadá, y también la parte central como es México, por ejemplo, Australia sin olvidarnos, y la mayoría de los países europeos. Bueno, esto es a título informativo, no nos vamos a detener tanto en esto, y sí vamos a empezar a ver lo que es el virus propiamente dicho y cómo está constituido el mismo. Y que tiene mucha trascendencia porque a partir de ahí vamos a poder interpretar mejor cómo se produce el contagio, cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos una evaluación clínica en cuanto a su pronóstico de enfermedad. Este virus fue descrito por primera vez allá por el año 1965. Es un miembro de los hepatnavirus de 42 nanomicras de diámetro y que tiene una cadena de ADN, doble cadena incompleta. En la parte central, aquí la podemos ver representada en este esquemita, a la cadena, ¿no es cierto?, incompleta de color amarillo. En la parte central, o core, se encuentra el antígeno de core, que está puntillado de una tonalidad, de una tonalidad o líneas redondas de color rojo, a la periferia. El antígeno E, que aparece como un puntillado de color negrito, no sé si alcanzan a ver,
Carla, vos me avisás, ¿se ven? Sí, haciendo un acercamiento con el teléfono, sí. Ajá. Bien, y los ácidos nucleicos, que son los que le van a aportar, ¿no es cierto?, al virus la probabilidad de replicarse, o sea, de duplicarse, ¿sí? Y en la envoltura encontramos, ¿no es cierto?, el antígeno de superficie y también el receptor de membrana, que es a partir del cual el virus puede hacer contacto, adherirse al hepatocito y a partir de ese contacto, de ese receptor, poder ingresar al interior de la célula y continuar con su ciclo, ¿no es cierto?, de replicación. Dicho esto, entonces lo que tenemos que tener en cuenta son tres tipos de antígenos. El de superficie, con las siglas que se representan acá, HBsAg, el antígeno centrado de core como HBcAg, y el E como HBAg. Ahora, indudablemente que todos estos antígenos, por una reacción inmunitaria propiamente dicha, al entrar en contacto con el sistema inmune, se van a formar los respectivos anticuerpos. Entonces, tendremos un anticuerpo contra el antígeno de superficie, un anticuerpo contra el antígeno del core y un anticuerpo contra el antígeno E. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué tanto tenemos que saber de antígenos y anticuerpos? Bueno, ahora vamos a empezar a entender mejor la importancia de conocer tanto los antígenos como sus respectivos anticuerpos. ¿Cómo se puede contagiar un individuo? Bien, podemos mencionar a los contactos sexuales íntimos, el contacto con sangre o elementos contaminados con sangre, la promiscuidad, dijimos la transmisión vertical de madre a hijo, las transfusiones con sangre infectada, el uso de agujas o jeringas que están contaminadas, hemodiálisis, trasplante, acupuntura, cirugía, maniobras odontológicas y los tatuajes. ¿Y cómo es la clínica de la infección? Bueno, el tiempo de incubación oscila entre los 7 días a los 6 meses. Fíjense en la importancia de esto. La mayoría de las infecciones son subclínicas y por lo tanto no son diagnosticadas. Eso correspondería aproximadamente, desde el punto de vista epidemiológico, a un 60%. Algunos pueden presentar sintomatología cuando cursa por su parte aguda y que suelen ocurrir en algunas semanas. Por ejemplo, cefalea, astenia, fatiga, vómito, inapetencia, dolores abdominales o articulares, cuadros febriles pero muy suaves o tenues. Hablamos simplemente de algunas décimas de febrículas. No hablamos casi ni siquiera al 1 grado centígrado, no llegamos ni siquiera a los 38. Y solo un 10% tiene esa ictericia, esa coloración amarillenta típica, característica, tanto en la piel como en las mucosas. La colauria, que es el color ese, orina, el color Coca-Cola, y que de alguna manera estas dos manifestaciones sintomáticas son las que de alguna forma van orientando a lo que probablemente puede ser una hepatitis. La historia natural. El 90% de los individuos que tienen contacto con el virus van a desarrollar inmunidad. Del 10% restante, fíjense en ustedes, un 9% puede transformarse en un portador crónico, que podrá ser asintomático o bien sufrir una hepatitis crónica, pero persistente, o una hepatitis crónica activa. Cualesquiera de estas dos últimas formas, evolucionar hacia una cirrosis o a un hepatocarcinoma. Y el 1% puede sufrir una muerte fulminante por una necrosis masiva del hígado. ¿Cómo vamos a describir los marcadores y qué nos va a indicar en cada uno de esos casos? Fíjense ustedes, el antígeno de superficie nos va a indicar una infección aguda o crónica. El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Habíamos dicho en un principio que cuando ingresaba el virus, el antígeno de superficie va a producir una reacción inmunitaria que nos va a llevar a la formación de los anticuerpos. En este caso, el de superficie nos va a indicar una recuperación clínica
o inmunidad contra el virus. Pero va a aparecer entre 1 o 4 meses después de la infección. Entonces va a haber una ventana desde el momento que se infecta y se replicó el virus que probablemente no esté presente en los exámenes de laboratorio y puede llegar a ser motivo de confusión en cuanto a decir que el paciente no padece hepatitis y realmente sí está infectado. Y ya vamos a ver los casos concretos. El antígeno del core, el antígeno, no se observa en la sangre, pero sí el anticuerpo contra el antígeno del core, que inclusive su presencia nos va a confirmar si puede tratarse de una infección aguda o crónica, pero aún el individuo curado permanece en sangre y queda de por vida este anticuerpo. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para saber si un individuo está infectado, padece hepatitis o no? Por lo general los médicos suelen pedir una titulación de antígeno de superficie y de acuerdo a eso si le da positivo o negativo dicen que el paciente puede estar infectado o no. Lo correcto es que pidamos estos tres. El antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno del core. ¿Y por qué? Si nosotros pedimos un antígeno de superficie y nos da positivo, bueno, el individuo está con hepatitis, indudablemente. O en su defecto, puede que se haya infectado y se haya curado, motivo por el cual nos va a dar como negativo. Pero también puede estar el individuo vacunado, porque las vacunas que se realizan para inmunizar se hacen con antígenos de superficie. Por lo tanto, si me da negativo, puede ser un individuo curado o que se haya vacunado, también me va a dar negativo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Podemos tener distintas posibilidades. Que me dé negativo, el paciente me está indicando que no tiene hepatitis. Pero no olvidarse el periodo de ventanas que yo anteriormente le dije. Porque hasta que se forma el anticuerpo no puede dar el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo y el individuo sí está infectado. Entonces, si pido los dos y me da negativo, el antígeno de superficie me está corroborando de que el individuo está infectado, aunque el anticuerpo del antígeno de superficie está en negativo. ¿Se entiende? Bien. Si me llega a dar positivo, es muy probable que al estar negativo, el antígeno de superficie, el anticuerpo, contra el antígeno de superficie me dé positivo porque el individuo se curó o porque bien está vacunado. Cualesquiera de las dos posibilidades. Y el anticuerpo contra el antígeno del core me va a dar positivo. El individuo está con hepatitis. Me va a dar positivo si el individuo se ha curado. Porque dijimos que queda de por vida, ¿se acuerdan? Y me va a dar negativo, el del core, porque el individuo está vacunado. Y como las vacunas se hacen con antígenos de superficie y no con antígenos de core, nunca me puede dar este positivo. Entonces, la combinación de estos tres, en cuanto al pedido de laboratorio, me va a dar una certeza cuál es la situación real o no de infección, de curación o de vacunación del individuo. Si tienen alguna duda, por favor, abran el micrófono y la aclaramos antes que continuemos. Bueno, parecería que no. Ahora, ¿cómo sabemos si el paciente está con una hepatitis aguda o está con una hepatitis crónica? Bueno, se pide el anticuerpo contra el antígeno de core y la IgM. ¿Por qué? Porque la presencia de la inmunoglobulina M me determina una infección aguda y se va a ir negativizando a los 6 meses o un poquito más, en donde ya la infección se hace crónica. Y en este caso, cuando se hace crónica, ya desaparece la inmunoglobulina M y me aparece la inmunoglobulina G. ¿Me entienden? El antígeno es simplemente su presencia indica el periodo más infeccioso, dura muy poquito tiempo, 3 a 6 semanas, o sea que prácticamente no lo vamos a ver, por eso no los pedimos, y simplemente me da una idea cuando está presente y lo llegamos a solicitar en los primeros estadios de la gran infecciosidad del individuo, o sea cuando más replicación tiene el virus.
Y el anticuerpo contra el antígeno E es durante su estadio evolutivo y sirve solamente como valor pronóstico. Bien, veamos cómo hacemos la prevención, algo que nos interesa sobremanera. Podemos hacer una profilaxis activa o una pasiva. La activa es la que se lleva a cabo a través de las vacunas, es decir, incorporando el antígeno, ya dijimos que se lo hace con antígeno de superficie de las vacunas, para que el organismo fabrique los anticuerpos y lógicamente esté preparado para cuando haya contacto con el virus y no desarrollemos la enfermedad. Por el contrario, la pasiva es incorporando gamma globulina hiperinmune a antihepatitis B dentro de las 12 horas de producido el accidente. Es decir, después no tiene sentido hacerla el otro día o a la semana. Tiene que ser en forma inmediata. En el momento que se incorporó el virus, saber que el paciente está infectado, que tiene hepatitis, y nosotros accidentalmente o podemos controlarlo al virus, entonces, y no estamos vacunados, por supuesto, ¿no es cierto? Hacemos la gamma globulina hiperinmune y después completamos con el esquema de vacunación. ¿Y cómo es el esquema de vacunación? Ustedes ya saben, en algún momento lo pueden haber visto, ya se han vacunado cuando ingresaron a la facultad. Son de 3 dosis. La primera, la segunda a los 30 días, la tercera a los 6 meses. Ahora, indudablemente que no ponernos la vacuna signifique fehacientemente de que hayamos fabricado anticuerpos. Entonces tendremos que ver si los tenemos y en cantidad suficiente como para que, si hacemos posteriormente contacto con el virus, no nos enfermemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer una determinación de anticuerpos. Y la vamos a hacer después de la tercera dosis, 1 o 2 meses después, que es el tiempo mediante el cual se van a formar los anticuerpos en la sangre. Y tenemos que ver que esa cantidad tenga que ser igual o mayor a 10.000 unidades internacionales por mililitro. Si eso no es así, tenemos que, 2 opciones, colocar una cuarta dosis y repetir la titulación a los 30 días. O sea, a ver, si que con esa cuarta alcanzamos esos valores suficientes para que estemos inmunizados ante la posibilidad de contagio. Pero puede que aún con una cuarta dosis no podamos formar la cantidad suficiente y en ese caso tendremos que hacer o completar como si fueran una nueva, no es un nuevo esquema, o sea, completar con 2 dosis más. O bien, directamente, en vez de estar haciendo todo eso, repetimos todo el esquema de vacunación y titulamos los 30 días después. Bien, sacar ese prejuicio de que las mujeres embarazadas no pueden vacunarse. Sí se pueden vacunar. Los recién nacidos de madres portadoras se pueden vacunar completando con inmunoglobulina antihepatitis. ¿Y por qué puede haber falta de respuesta a las vacunas? Bueno, la edad, la salinidad disminuye un poquito en los pacientes ancianos o seniles. En el sexo la mujer tiene una respuesta, no está bien determinado, no se sabe por qué, pero es mejor la respuesta en cuanto a conformación o formación de anticuerpos que los hombres. El peso, los obesos responden más débilmente. Hábitos, los alcohólicos, los fumadores responden más débilmente a la formación de anticuerpos. Entre otras razones, bueno, lógicamente, no cumplir con el esquema de inmunización, el paciente que se ponen una dosis o 2 y creen que con eso es suficiente, no lo hacen al esquema como corresponde, o se ponen una dosis a los 6 meses la segunda, a los 2 años la tercera y creen que de esa manera han completado las 3 dosis. No, hay que hacerlo en la manera y en los tiempos correctamente estipulados. También puede haber una mala conservación, no se respetaron las cadenas de frío de transporte, o bien porque se la coloca inadecuadamente, muy subcutánea, muy por debajo de la piel, tampoco la vacuna no va a llegar a producir respuesta. En todos estos casos, si fuera así, bueno, hacer una titulación, y si no tenemos los valores suficientes, repetimos con una cuarta dosis y volvemos a controlar a los 30 días. Caso contrario, arrancamos con un nuevo, ¿sí? Bien, ¿y cómo pueden ser las formas de contagio en odontología? Bueno, pueden ser por vía percutánea o no percutánea. La percutánea es a través de los elementos cortantes, heridas, pinchazos con las agujas, los indemótomos, con materiales que estén contaminados, por supuesto.
Y las no percutáneas son a través de secreciones, como la saliva o la sangre contaminada. Ahora, fíjense en esto que yo les traje abajo de esta imagen. La hepatitis B es la infección ocupacional más importante en la práctica odontológica, con una chance, fíjense en ustedes, de adquirir la enfermedad de 5 a 10 veces más que la población general. O sea, estamos más expuestos a infectarnos que cualquier otro individuo. Pero aún así, la dosis del virus por inoculación, fíjense en ustedes, es una 10 milésima parte de mililitros, suficiente con un suero que tenga un antígeno en superficie positiva para poder infectarnos. Es decir, con una pequeñísima cantidad, con ese suero, con esa sangre de ese paciente infectado, si no estamos vacunados, si no tenemos los anticuerpos, es suficiente para que podamos contraer la enfermedad. Y es más frecuente de que los pacientes nos contagien a nosotros, que nosotros los contagiemos a ellos, pues nosotros tenemos muchas medidas de precauciones, mucho protocolo. Entonces, por ahí, mucho cuidado en la práctica cuando usan agujas, hacen tronculares, hacen terminales y se pinchan por encapuchonar las agujas a veces con los dedos y se terminan clavándose las agujas. Entonces, ya después cuando hagan clínica le van a enseñar bien para evitar ese tipo de accidentes ocupacionales. Bueno, esto le traigo solamente a título informativo cómo se hacen los tratamientos. Las hepatitis B agudas no requieren un tratamiento, ya que el 95% se recupera sin secuela. El tema son las hepatitis B crónicas, que son las que deben tratarse porque son las que en realidad van a producir las distintas patologías o daños al hígado. Se utilizan medicamentos antirretrovirales como el entecavir, el tenofovir, la lamivudina, los solos combinados, el interferón alfa 2B, que son efectivos estos últimos pero con efectos indeseables. Y los tratamientos están dirigidos a suprimir la replicación, es decir, la infecciosidad o la carga viral propiamente dicha. Bueno, indudablemente que si no dan resultados estos tratamientos, lo último que nos queda es el trasplante hepático como una alternativa final, que hay que tratar a lo posible de evitar llegar a eso. Para eso tenemos las vacunas, para eso tenemos tratamientos medicamentosos como los que dijimos, pero bueno, no todos responden de la distinta manera. Lo mejor es hacer la prevención, la profilaxis y evitar llegar a una cirrosis hepática. Bueno, la hepatitis C. ¿Cuál es el concepto? Es una enfermedad inflamatoria del hígado producida por el virus de la hepatitis C. Es un virus distinto al anterior. Este es un ARN que pertenece a la familia de los Flaviviridae. Es un virus con una gran heterogeneidad y una gran mutabilidad genética. Fíjense en que hay 6 tipos. Hay algunas que otras clasificaciones. La de Simon, que es la más usada, habla de 6 genotipos, siendo el 1 el más complicado, el más difícil de tratar. Bien, ¿cuál es su epidemiología? Un poquito siguiendo lo que vimos recién con respecto a lo que es la hepatitis B. Miren el porcentaje alto que hay. 160 millones de personas en el mundo se encuentran infectadas con este virus y mueren 400.000 por año. Su evolución también es similar a la B, puede ser aguda o crónica. Y miren la importancia de esto. El 80% de las infecciones de la hepatitis C son asintomáticas o subclínicas. Pero cuando la infección es autolimitada, entre un 10 y un 15% de los casos, el resto evoluciona a una forma crónica, que es la problemática. Porque el 20% de los que llegan a forma crónica terminan desarrollando una cirrosis o un hepatocarcinoma. Aunque lo hagan en un periodo prolongado. Fíjense que a veces son pacientes que llegan a este tipo de circunstancias después de 10, 15 o 20 años. Así que padecer la enfermedad tanto tiempo, tantos años para terminar muerto, bueno, hay que cuidarse mucho. Este es un poquito un mapa muy similar a lo que les mostré con respecto a la B. Nosotros tenemos una endemicidad menos del 1%, hay otras que son muy altas, siempre el África, algunos países del Asia. ¿Cómo se transmite? La hepatitis C se transmite
por vía parenteral, mediante exposiciones a sangre contaminada o a sus derivados. La transmisión sexual y la vertical son relevantes, lo que no significa o no quiere decir que también son métodos o posibilidades de contagio. Ahora, hay entre un 10 y un 15% de los casos adquiridos en la comunidad que no se conoce la fuente. No se sabe cómo se ha llegado a infectar el individuo de aquellas otras que hemos mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son estos grupos de mayor riesgo a tener en cuenta? Pues bien, los politransfundidos, los hemofílicos, los drogadictos parenterales, los hemodializados, la acupuntura, los tatuajes, los accidentes laborales cortopunzantes, dentro de los cuales estamos incluidos nosotros, los odontos. ¿Cómo es la sintomatología? Tiene una incubación que va de 14 a 180 días, lo más común es entre un mes y medio a 2. Los síntomas también son variables. El dolor abdominal, la citis, fatiga, prurito, una fiebre baja de algunas décimas, similar un poco a la anterior, la orina oscura, náuseas, vómito y esa ictericia característica a nivel de la conjuntiva, como así también de la piel y las mucosas. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta nosología? Bien, se deben hacer en dos etapas. Primero, una serología para detectar los anticuerpos contra la hepatitis C. Y en segundo lugar, un análisis de ARN, que es la que nos va a confirmar cuando el paciente ya entró en su parte crónica y determinar los niveles o cargas virales que tiene ese individuo. A mayor nivel o mayor carga, mayor infecciosidad que va a tener ese paciente. También debemos identificar a través del laboratorio cuál de los 6 genotipos, ya dijimos que el 1 es el más difícil de tratar, pero hay que identificar cuál de los 6 es el que padece el paciente y monitorear, por supuesto, el daño que se va produciendo durante su cronicidad al hígado, que es la que va a terminar probablemente en una fibrosis, una cirrosis. Para eso vemos la prueba de funciones hepáticas, los niveles de albúmina, el tiempo de protrombina y, si es necesario, inclusive tomar una biopsia por punción del hígado para determinar en qué estado o en qué ciclo evolutivo desde el punto de vista crónico está ese hígado. El tratamiento, antivirales de acciones directas, que se llaman los pangenotípicos, que son preferidos y son los que logran en realidad una elevada tasa de curación, fíjense. Son eficaces, muy seguros, de corta duración, entre 12 a 24 semanas, dependiendo de la presencia o no de la cirrosis, porque esto ya cambia el pronóstico, ¿no? Como el paciente cirrótico ya el pronóstico no es para nada alentador. Pero si estamos con una hepatitis C crónica, activa, sin llegar a un cuadro cirrótico, tenemos muy buena probabilidad de curación. La diferencia a la anterior es, fíjense en ustedes, que no hay vacuna contra la hepatitis C, por lo tanto, no podemos hacer prevención, no podemos hacer profilaxis. Lo que tenemos que tener son los cuidados que hemos mencionado con esos grupos de riesgo para no poder contagiarnos a través de la sangre fundamentalmente, o de las otras formas, transmisión sexual, la vertical de madre. Bien, prevención, evitar los contactos con la sangre, sus derivados, no compartir agujas, evitar tatuajes, prácticas sexuales con individuos o individuos promiscuas, hacer profilaxis correspondiente, por supuesto, y cumplir con todas las normas de bioseguridad en los consultorios para evitar posibles transmisiones o infecciones de la hepatitis C. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Carla, ¿entendiste bien? Sí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Es un tema